Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noveno video del curso básico de Java. Hoy vamos a ver lo que es la invocación de métodos y el paso de parámetros a los métodos. Bueno, con respecto a la invocación de métodos en Java, ya hemos hecho un par de ejemplos. Cuando invocamos, por ejemplo, tipo de datos, estos dos métodos que tenemos acá, y operadores, estamos haciendo una invocación de métodos. En este caso, una invocación de dos métodos estáticos a un método estático que es el método principal. Esto como tal es la invocación de métodos. Entonces, para eso necesitamos lógicamente tener un método ya implementado. Si ponemos el ejemplo, en este caso tipos de datos, y mi invocación de método sería simplemente llamarlo desde o dentro de otro método. Entonces esa sería la idea con respecto a la invocación de métodos. Ahora, lo que podemos hacer es un ejemplo de la invocación de métodos o de un método pasándole un parámetro. En este caso podemos hacer un ejemplo sencillo y vamos a hacerlo, vamos a dejar comentado nuevamente los métodos, vamos a dar comentado lo que habíamos hecho de la visualización de las variables locales y globales y vamos a primero crear un método. Vamos a crear un método, puede ser acá al final. Un método que va a ser público, va a ser estático, porque en este caso lo vamos a invocar dentro del main, entonces dejémoslo estático para poder invocarlo directamente. Y en este caso podemos decirle que retorne una variable entera, un int. Y se va a llamar sumar. Entonces ya más o menos con el nombre del método, imagino que ya se pueden hacer una idea de qué es lo que va a hacer el método. Ahora, ¿qué va a recibir este método? Va a recibir dos parámetros. Es decir, este método va a sumar dos parámetros. Va a sumar dos variables enteras. En este caso, A y otra variable entera llamada B. Los parámetros se pasan de esta manera. Entonces, primero le definimos el tipo de dato y después el nombre de la variable. Y si le vamos a agregar más parámetros, entonces simplemente separado por coma, le agregamos el siguiente parámetro, que en este caso también va a ser entero, y se va a llamar B. Ahora, este método retorna algo. Eso sí es primera vez que vemos un ejemplo. Este método ya no es void, como ya lo veníamos trabajando, no. Este método retorna un valor. En este caso, un valor de tipo int, un valor entero. ¿Y qué valor va a retornar? Entonces, en este caso, va a retornar y para poder retornar un valor, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Return y el valor que va a retornar. En este caso, le vamos a decir entre paréntesis que va a retornar el resultado de la suma entre A y B. Es decir, el resultado de la suma de los valores o de las variables que está recibiendo como parámetros. Ahí ya podemos guardar y lo que tiene que hacer es que al momento que invoquemos este método, entonces recibe estos dos valores. Supongamos que recibe 5 y 2. A igual a 5, B igual a 2. Lo suma, como ya hemos visto en la clase pasada de operadores, una suma con este signo más. En este caso 5 y 2 sería igual a 7 y me debería retornar un 7. Ahora, ya sabemos que él está realizando la operación de suma y sabemos que está retornando el valor. ¿En dónde podemos invocar ese método? ¿En dónde podemos visualizar ese resultado? Bueno, en este caso lo vamos a hacer en el método main, como habíamos dicho. Entonces acá vamos a invocar al método sumar, que recibe dos parámetros. Ahora, ¿qué parámetros recibe? ¿Qué parámetros le vamos a mandar? Lo podemos hacer de dos formas. Primero, enviándole el valor directamente o los valores directamente, o simplemente podemos crear dos variables locales
Acuérdense, también eso lo vimos en la clase pasada, de las variables locales, que se van a llamar a igual a 5 y b que va a tener un valor de 2. Y a su vez, esas variables a y b se las vamos a mandar acá. Ahora, estas variables no necesariamente tienen que llamarse igual a las que recibe el método. Les podemos llamar simplemente A1 y B1, para que de pronto no piensen que se tienen que llamar igual a las que definimos en el método. No necesariamente se tienen que llamar así. Pueden llamarse de otra manera. Entonces, en este caso, para no generar esa confusión, llamémosla A1 y B1. Ahora ya podemos ver que ya no nos señala ningún error, porque ya está bien invocado el método. El método recibe dos parámetros. Le estamos enviando los dos parámetros correctamente. ¿Qué pasa si le enviamos un solo parámetro? Automáticamente nos va a marcar un error porque simplemente no encuentra ese método. O sea, no tenemos ningún método que tenga un solo parámetro. No, el método que tenemos se llama sumar y tiene dos parámetros. Entonces, enviémosle nuevamente el parámetro. Entonces ya sintácticamente no nos está marcando ningún error. Pero ¿qué pasa acá? Él nos está retornando un valor. ¿Cómo podemos hacer para obtener ese valor? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya sabemos que ese método retorna un valor, pero necesitamos obtenerlo. Entonces podemos crear una variable que se llame una variable entera porque él retorna un valor entero. Si vamos nuevamente al método, retorna un valor entero. Entonces, por lo tanto, la variable que reciba ese valor tiene que ser igualmente entera. Entonces le vamos a decir resultado suma, así se va a llamar la variable, resultado suma, la podemos inicializar sin ningún tipo de valor. Va a ser igual al resultado suma va a ser igual a lo que retorne el método cuyos parámetros A1 y B1 lo recibe para finalmente sumarlos y retornar ese resultado. Ahora, esto lo podemos hacer de esta manera. O sea, podemos inicializar primero la variable y después, en otra línea aparte, asignarle, acuérdense también de este operador, el valor de asignación. Estamos asignando lo que retorne este método a esta variable, asignación. Entonces lo podemos hacer en otra línea asignándole a resultado suma el valor de este método, pero también lo podemos hacer directamente al momento de crear la variable. También lo podemos hacer de esta manera. Directamente al momento de crear la variable, entonces podemos asignarle el valor que retorna el método sumar. Entonces dejémoslo de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos con ese resultado? ¿Cómo sabemos si ese resultado es correcto, si efectivamente está haciendo algo? ¿Qué resultado nos está retornando? Lo podemos imprimir, como ya hemos hecho anteriormente con otros ejemplos. System.out.print ln para dejar un espacio, digamos, el resultado de la suma entre A y B es igual o simplemente es igual a. Ahora, esto creo que no le expliqué la clase donde utilizamos el signo más para concatenar cadenas. Creo que esa parte no lo he explicado. El signo más no solamente sirve para sumar variables, también sirve para concatenar o unir cadenas. O sea, yo puedo utilizar el signo más para unir esta cadena con esta cadena. Ahora, ¿qué vamos a mostrar acá? Entonces el resultado de la suma entre A y B es igual a lo que tiene resultado suma. Entonces, lo que tiene resultado suma. Y lo podemos dejar de esta manera. Guardamos. Y aquí nos tiene que visualizar qué valor.
Nos tiene que visualizar la suma entre A1 y B1, que es igual a 7. Ahora vamos a verificarlo. Ejecutamos y vemos que el resultado de la suma entre A y B es igual a 7. Entonces, esta es la manera como podemos invocar un método pasándole parámetros y de la manera como a su vez podemos obtener los valores que un método retorna, que en este caso una variable entera, y cómo se lo podemos asignar a una variable del mismo tipo y a su vez hacer lo que queramos con ese resultado, con ese valor. En este momento lo estamos imprimiendo por consola, pero pues ya dependiendo de las necesidades de los requerimientos podemos hacer otro tipo de operaciones con esos resultados. Bueno, esta es la manera como desarrollamos este ejemplo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor lo pueden dejar abajo en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando se suban los otros videos. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.